para pagar impuestos. ¿Es la Argentina un país viable con semejante carga tributaria? Bueno, el latiguillo de todos los políticos en campaña es que cuando asuman en el poder van a avanzar hacia una reforma tributaria, porque así no se puede seguir. ¿Lo harán? Lo hemos escuchado tantas veces. Los números que comentabas al comienzo del programa, creo que nos quedamos todos así sacando números y sorprendidos por la cantidad de impuestos que uno paga. Vale la pena repetirlos, recordar esos números, porque dan cuenta de una realidad que a veces pasa desapercibida para muchos de nosotros. Quizás quienes no estamos en la actividad empresarial o demás, no tenemos en cuenta, o quizás en el área más económica, no tenemos en cuenta la cantidad de impuestos, tributos y otro tipo de cuestiones que terminamos pagando en nuestro día a día y que representan un volumen importante de nuestra economía, de nuestros ingresos. Vamos a repasar algunos de esos números que, como decíamos, son datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que periódicamente analiza estas cuestiones. Entre esos datos, en los 3 niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, rigen al menos 163 impuestos y regímenes de seguridad social. Bueno, ya ahí arrancamos con números altos, pero hay más. Un ejemplo, una pyme dedicada a la venta mayorista y minorista de productos electrónicos en Córdoba se ve alcanzada por 47 tributos, 30 de ellos de forma directa. Entre lo que se le paga a la nación, a la provincia y también al Estado municipal. Otros datos, esto en la cuestión más particular de las personas. Un trabajador argentino que gana aproximadamente 33.000 pesos debe destinar entre 29 y 34 minutos de cada hora laboral para cubrir todos los tributos. Es decir, por cada hora que trabaja, la mitad de esa hora va destinada a los impuestos. Bueno, y ahí está, lo que vos decías, una persona destina la mitad de su jornada laboral diaria a impuestos y trabaja 180 días del año solo para pagarlos. La mitad del año de trabajo va destinado entonces a los impuestos. Con razón no nos alcanza, ¿ves? Después, claro, ahora entendemos. Bueno, el problema no es pagar impuestos, el problema es qué se hace con esos impuestos, porque lógicamente los estados se sostienen con lo que los contribuyentes aportan, pero hay una retribución, se ve esa retribución. Bueno, vamos a charlar un poco del tema, lo vamos a analizar, claro que sí, lo vamos a analizar con Gisela Beritier, que es economista, habitualmente la consultamos sobre temas que tienen que ver con nuestro día a día. ¿Cómo está, Gisela? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un poco asombrados, sorprendidos, ¿no? Por estos números que en los últimos días han comenzado a circular. Supongo que ustedes, los economistas, están más al tanto de estas cuestiones que tienen que ver con los tributos, los impuestos, lo que se nos va de nuestro salario para sostener los estados. Sí, bueno, justamente lo que vos dijiste, ¿no? En realidad el déficit fiscal tiene 3 fuentes de financiamiento, que una es la emisión monetaria, que fue una política eliminada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces nos quedan solamente 2 fuentes de financiamiento para financiar el gasto del Estado, que uno son los impuestos y el otro es el endeudamiento, producto del alto endeudamiento que tuvimos en este último tiempo, que hizo que se retiraran los capitales externos. Llevó a un aumento también de la estructura impositiva. ¿Se acuerdan que en un principio este gobierno había empezado a bajar los impuestos? Primero los productos primarios, después hizo una reforma impositiva a fines del 2017, pero luego cuando hubo este sudden stop donde los capitales huyeron de Argentina y hubo las corridas cambiarias que vimos, esto obligó a los estados, para poder financiarse, volver a aumentar esta carga impositiva. Pero hay una cuestión que me preocupa a mí mucho, que tiene que ver con cómo afecta toda esta carga impositiva con este nuevo acuerdo que justamente se acaba de anunciar el viernes pasado con respecto al Mercosur y la Unión Europea, en donde vamos a hacer una alianza comercial y se van a liberar las barreras arancelarias, cerca de un 90% a las importaciones de un lado y del otro. Digamos que como título esto puede representar una oportunidad histórica de cambio y de la estructura productiva argentina al nivel de cuando Argentina se anexó al Mercosur en el año 2001. Pero ¿por qué te preocupa? ¿Cómo? ¿Por qué te preocupa? Bueno, justamente porque para que esta situación o cambio histórico se debe avanzar en 2 temas centrales que son muy importantes. En primer lugar es
presión impositiva, ¿no? Actualmente, como ustedes decían y nombraban, la catarata de impuestos que tenemos desde los empleados en relación de dependencia hasta las pymes, digamos, es muy elevada. Incluso hay informes del Banco Mundial que muestran que la ganancia neta de una empresa, los impuestos que se pagan sobre la ganancia neta de una empresa en Argentina es el segundo país más elevado del mundo, con un 106% de la ganancia neta, es decir, pagamos más impuestos de lo que nos queda después neto a nosotros. Claro. Entonces, esta situación en la cual la presión impositiva es tan alta y tenemos impuestos distorsivos también tan altos dentro de la estructura productiva, hace que las empresas hoy industriales no puedan competir de igual a igual con empresas que vienen del país del primer mundo, donde ya son competitivos, y en un bloque como la Unión Europea, que el año pasado exportó 18 veces más que lo que exportamos nosotros en Latinoamérica. Entonces, esta presión impositiva hace que se deba replantear toda esta estructura, se deba replantear cómo van a ser los próximos impuestos. Yo les doy un ejemplo, hay un contrasentido, por ejemplo, de decir, vamos a bajar las barreras arancelarias a las importaciones, pero por otro lado, digamos, hay derechos a las exportaciones desde el año pasado de 4 pesos para los productos primarios y de 3 pesos para los productos industriales. Entonces, esta situación es un contrasentido cuando decimos vamos a ir y competir con el primer mundo y tenemos dentro de nuestra estructura productiva limitantes para poder exportar. Eso es un caso, pero después tenemos casos como por ejemplo el impuesto al sello, el impuesto al cheque o a los ingresos brutos, que son una catarata de impuestos que van cobrándole en toda la cadena productiva a las pymes, a las empresas, y hace que esto sea imposible para poder competir para ellos. Claro. Entonces, en definitiva, la estructura impositiva también debe ser cambiada. Y esto no depende del sector productivo o del sector privado, esto depende de las acciones del Estado. Pero hay otro punto más que también me preocupa, porque sumada a esta gran presión impositiva, no se puede pensar en un país, digamos, o en un país que pueda exportar a nivel mundial, compitiendo con países desarrollados y economías del primer mundo, cuando tenemos un 40% de inflación, cuando la tasa de interés que tenemos no es tasa de interés de nivel internacional, sino que está arriba de un 60%, digamos que para poder exportar deberíamos tener por lo menos inflación de un dígito, tasas de interés a nivel internacional, 2, 3, a lo sumo 4%, y también crecimiento económico. Esto es central. Nosotros hace 3, 4 años que tenemos recesión económica y esto, digamos, es imposible para poder proyectar o para que una empresa pueda invertir y poder crecer. Claro. Entonces, todas estas situaciones hacen un combo en el cual en 4 años, porque este acuerdo en 4 años va a estar como la letra fina de cuáles van a ser los requerimientos de un lado y del otro. Ya vimos, por ejemplo, que Francia tiene negativas a este acuerdo, y bueno, y cada país va a renegociar cuáles van a ser la letra fina y el decreto reglamentario, por así decir, de este acuerdo en 4 años. Pero en 10 años va a tener que estar todo implementado. Entonces, esto ya no va a depender de este gobierno, sino del gobierno que viene, cuál va a ser la política que va a tomar en materia de darle competitividad a la estructura económica argentina, empezando por la presión impositiva, pero claro, también siguiendo por la estabilidad macroeconómica, haciendo que haya tasas de inflación bajas, la tasa de interés sea también de niveles de un dígito para que haya crédito y haya inversión, y también es necesario bajar el nivel de endeudamiento para que el Estado, digamos, pueda también achicarse de algún modo y la estructura impositiva no sea tan voraz como lo está haciendo actualmente. Claro, eso es lo que debería ser, ¿no? Pero a veces uno tiene que ver también con qué cartas está jugando, y parece que hay tan poca voluntad política para avanzar en esos cambios, porque a lo mejor desde el Estado Nacional se va a pretender avanzar en eso, en una reforma tributaria, pero ¿qué pasa después a nivel de las provincias y a nivel de los municipios, ¿no? Donde también encontramos impuestos que son distorsivos. En muchos casos los municipios terminan cobrando por cosas por las que ya cobran las provincias, o las provincias por cosas por las que ya está cobrando la nación en algunas actividades específicas. Nadie quiere resignar su propia caja. Entonces es difícil. No, para nada. Es muy difícil y en realidad hay que sentarse a renegociar todo, porque estamos hablando de que esto es en 4 o 10 años y también va a haber que sentarse a discutir la una coparticipación que fue hecha provisoriamente hace 30 años atrás y sigue siendo provisoria, pero que nadie se ha sentado a rediscutirla nuevamente con respecto a cuáles van a ser los impuestos que se van a coparticipar en las provincias y cuáles no.
Por ejemplo, todo el tema que viene por exportación va directamente a la nación y a las provincias no se coparticipa. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, creo que tienen que colaborar el debate para que las provincias, municipios y demás también tengan que ceder o se comprometan a sacar toda esta estructura de impuestos distorsivos. No es nada fácil, pero la verdad que si no se hace ante este inminente acuerdo, el cual promete en realidad el cambio histórico, estructural de la economía argentina, pero con todas estas falencias, si no se avanza en eso, en realidad va a ser un asesinato para la industria argentina. Entonces, en definitiva, todas estas cuestiones deben ser tratadas y evaluadas. Yo lo escuchaba ayer al ministro Dante Sica, que cuando se juntó con las cámaras empresarias ayer en la tarde, justamente comentaba que van a avanzar en esta disminución de la estructura impositiva, también van a avanzar en disminución de costos logísticos y también van a avanzar en una serie de cuestiones que tienen que ver con la competitividad, pero pedían a las empresas que se readecúen competitivamente para poder competir en este escenario. Entonces, en definitiva, primero, esta es mi humilde opinión, primero en realidad se tienen que dar las condiciones a nivel Estado para que luego se puedan dar las condiciones en el sector privado y puedan tener competitividad los sectores privados a través de inversiones, invirtiendo en tecnología. Pero bueno, tenemos que hacer un desarrollo que no solamente la competitividad, no es solo, digamos, el salario, como siempre se comenta, digamos, ¿no? Que en realidad hay que reducir salarios. También está dado por los impuestos, está dado por los costos logísticos y está dado por la cantidad de tecnología que tenga una estructura productiva, cosas en las cuales Argentina viene muy atrasado desde hace mucho tiempo. Bueno, todo eso es para el despegue. Después hay otra visión que también tenemos nosotros, que es la de contribuyente, ¿no? Y es la gran pregunta, ¿qué pasa con los impuestos, con lo que pagamos? Si efectivamente hay una contraprestación por parte del Estado después de destinar tanto tiempo de nuestro trabajo para el pago de esos tributos. Y muchas veces hablamos nosotros, y por citar casos particulares, hay baches en la ruta y hasta que los vecinos no salen, cortan las rutas, están allí reclamando y demás, el Estado no se ocupa de eso que para nosotros como contribuyentes es una cuestión urgente. Sí, ni hablar, porque en realidad hoy tenemos impuestos como si estuviéramos en Noruega, pero no tenemos los servicios que hay en Noruega. Entonces, justamente todas estas cuestiones uno hace que se replanteen, porque además uno como ciudadano, como contribuyente, como empleado, como trabajador, realmente estas cuestiones le dan mucha bronca, sobre todo cuando pasan estos datos que tiraron ustedes de que 30 minutos de cada hora se los estamos dando al Estado en sus diferentes facetas. Entonces, en definitiva, tenemos que replantear qué calidad de servicios públicos vamos a dar si es que vamos a mantener una estructura productiva como la que estamos manteniendo. Bueno, lo vamos a seguir analizando, como todo, ¿no? Lo del Mercosur es una gran noticia, pero va a depender de nosotros que sea histórico o que pase como un recuerdo, un recuerdo nada más. Sí, de lo que te recuerdo que esto no va a ser de este gobierno, sino del próximo que venga, sea cual sea. Con lo cual tenemos que ver a ver cuáles van a ser las definiciones de los próximos que vengan también. Gisela, como siempre. Fuiste muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.